Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión el vídeo que os voy a mostrar es el que corresponde a ya la fase final de todo el proceso que venimos viendo en los sucesivos vídeos que he estado publicando, siempre referidos a un soporte de gran formato que previamente hemos reciclado, como también os he venido insistiendo. Este método de entelado, esta forma de trabajar, las preparaciones de los soportes, lo vamos a ver de manera pormenorizada más adelante, pero en este caso, pues dado que habíamos reciclado una tela, me ha parecido conveniente que ya que se reciclaba la tela de ese soporte, pues también preparásemos el soporte y vieseis cómo se puede recuperar todo el material para generar un nuevo soporte, aunque sea el mismo de un cuadro que por la razón que sea pues ya no nos interesa, y cómo se puede realizar una nueva obra sobre este soporte, rentabilizando de esta manera todo el material. El soporte, el tablero, es el mismo, en origen estuvo sustentando a otra obra. La tela se ha retirado, se ha podido retirar, porque como ya os dije en su momento, era un aparejo tradicional de cola de conejo. Visteis también en los vídeos correspondientes, en la sección de utilidades, cómo se lavaba la tela para recuperarla. Y después, en este caso concreto, se ha puesto una tela nueva. Y veis el proceso que yo sigo, lo he visto completo. Vamos a terminar con el vídeo de hoy y otro próximo, en el cual ya concretaré algunos detalles y veréis cómo la obra se está trabajando en el cuadro mágico, cómo se está trabajando en el estado que está en este momento, y creo que os va a ser de utilizar todo este proceso también para que tengáis esa confianza de cómo podemos rentabilizar, como os decía, los materiales. Eso supone un ahorro importante, y también que conozcáis exactamente el método de trabajo que yo sigo para la preparación de mis obras. Todo lo que yo os voy a ir mostrando, como ya os he dicho en otras ocasiones, son procesos reales. Si hago algún corte es porque son operaciones ya muy repetitivas y para no cansaros, pero todo lo importante está filmado a tiempo real, por lo cual si sumáis todos los vídeos que ya yo tengo publicados sobre este tema, ya veréis que son una serie de horas considerables. Bien, no quiero entretenerme más y entonces doy paso al vídeo que nos ocupa. Pues bien, espero que os interese. Vamos a ello. Bueno, ya vamos a proceder a la última capa, la capa de terminación. Después de la última capa que visteis, he aplicado otras 3 capas más. Una cosa que quiero que os quede claro, no es importante el número de capas. Las capas dais las que veáis que os interesan para que la tela quede cubierta según lo que vosotros pretendáis. No es necesario que quede ni muy cubierta totalmente, ni que tampoco el grano a lo mejor puede molestar si se manifiesta demasiado. Entonces es cuestión de ir buscando el punto. También podéis jugar con la densidad de la materia. Yo busco una materia que se aplique bien, porque siempre es muchísimo más sencillo conseguir el resultado final de la superficie que más nos interese. Si está excesivamente espesa, es fácil que se os seque, generando una serie de irregularidades que es muy difícil eliminar con un aparejo sintético. Con un aparejo tradicional sí es posible, pero en el sintético, una vez que seca, ya os dije que no era fácil lijarlo. Bueno, que no sea fácil, es que no se puede, sencillamente tendríais que veros obligado a aplicar una capa. Más gasto de material y nada más, y pérdida de tiempo. Porque aquí tenéis que tener en cuenta otro factor. A diferencia de las preparaciones tradicionales de colas de origen animal, aquí no se producen tiros debido a la fuerza de la cola. Aquí los tiros pueden ser por la acción del agua sobre la materia celulósica, ya sea la tela, ya sea la tabla. Pero como es una tabla que va bien reforzada y la tela va encolada, la verdad es que esos movimientos no son muy potentes, por una parte. Entonces, ni es imprescindible dar la misma capa por delante que por detrás del tablero, ni tampoco, y es importante, tenéis que ir rebajando entre capa y capa con agua. Eso sí hay que hacerlo siempre con los aparejos tradicionales, los que intervengan cola de origen animal. Pero en
las sintéticas no es necesario, precisamente por esos tiros que os digo. Es decir, concretando, ni van a mover el soporte, no va a haber movimientos debido a la posible fuerza que tenga la materia acrílica o vinílica que utilicemos, ni tampoco los va a haber en el aparejo, en las distintas capas que vayamos superponiendo. Por consiguiente, tenemos muchísima más libertad a la hora de actuar. Bien, yo después de una revisión ocular que he hecho de todo el tablero, y también me gusta pasar ligeramente la yema de los dedos para ver que todo pues, está correcto, que está a mi gusto, pensar que esto lo voy a utilizar para pintar un cuadro. Entonces voy buscando que sea la terminación que a mí me interesa. No hay bolsas, ya eso ya se comprobó, dije cómo se comprobaba, ha quedado absolutamente perfecto. Vamos a proceder entonces a dar la última capa. No sería necesario aplicar ningún tipo de lijado para quitar el precio, porque sencillamente no hay pelos de la brocha, no hay ningún tipo de tierrecilla tampoco, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada si suavemente le pasamos enteramente. Pero fijaros que es una cosa muy ligera, incluso no presiono, es el mismo el peso del taco, el taco de corcho. Aquí hay un pelito, nada, ya ha salido sin ningún problema. Vamos al otro lado. Con esto es suficiente, no es necesario mucho más. Tampoco ha quedado ninguna materia, ese pelito que había se lo ha llevado la lija, entonces no hay nada, no es necesario. Si queréis podéis pasar un cepillo, una brocha grande, un paño, pero vamos, no hay materia, no hay nada que nos pueda indicar que conviene cepillar la superficie. Bien, y ahora ya pues vamos a dar la preparación. Fijaros lo que nos queda. Aquí todavía no se ha integrado, ahora lo integraré, pero con un tarro, como os decía, de 1 litro de material, nos ha dado para entelar y también nos está dando para todo el aparejo. Pues bueno, voy a proceder, como ya conocéis, a dar la siguiente capa de aparejo. Lo muevo todo bien para que se integre, para que no nos queden sobre todo vetas de color distinto, porque se separan lógicamente los pigmentos. Bueno, ya lo tenemos. Fijaros la densidad que tiene. En este caso es un poco más líquido, pero ya os digo que esto no es importante, depende de lo que queráis. Y procedemos a darlo. Lo bañamos bien, como siempre, que sea generosa la capa. Repartimos y luego ya barremos o peinamos, en el término que queráis utilizar, en la dirección que nos interese. Eso tampoco es muy importante en los aparejos de tipo sintético. Lo importante es que quede bien repartido. O sea, que podemos o bien jugar con capas cruzadas de una manera absolutamente rigurosa, o podemos ir jugando, como yo estoy haciendo, por zonas, cruzando, para repartirlo bien. Me desplazo a otro punto y continúo bañando la superficie. No lo mováis demasiado fuerte porque salen burbujas, y esas burbujas, si quedan, forman ojillo. Eso es muy habitual en las preparaciones tradicionales. En estas preparaciones sintéticas es menos habitual, pero pueden surgir. Entonces es mejor que cuidemos que no salgan. Para ello no mováis en exceso, no agitéis en el recipiente mucho el material, y a la hora de aplicarlo tampoco seáis excesivamente enérgicos. Simplemente, como veis, dando un baño, me gusta usar ese término, porque implica que lleva bastante material, que aunque aparentemente se manifiesta como una capa
gruesa en la que las estrias que deja el recorrido de las cerdas de la brocha parece que se van a manifestar en exceso, según va secando, se van aplanando. ¿Qué es lo que yo os decía? Si usáis rodillo en lugar de brocha, que se puede hacer para que no queden las marcas del rodillo. Como veis, lo voy repartiendo todo bien. No me preocupo de los cantos, porque ya os dije que eso se hace con lo que va escurriendo según voy aplicando. En esta última capa se podría dar ya también un poquito más de materia. ¿Veis? Todo va quedando por igual, voy removiendo porque si no los pigmentos se van separando y sobre todo la piedra pómez micronizada que yo he utilizado en este aparejo, pues como pesa un poquito más, se va más al fondo. Aunque la piedra pómez esté ligera, por eso me gusta la piedra pómez, porque es muy ligera y a diferencia del polvo de mármol, que es mucho más pesado y se deposita con más facilidad en el fondo del recipiente y hay que estar moviéndolo constantemente para que se integre bien. Pero en este caso, la piedra pómez más ligera es más fácil mantenerla en suspensión en todo el aparejo. No obstante, debéis mover un poquito el aparejo cada vez que cogéis, como hago yo, descargáis un poco la brocha o no, con esto ya es suficiente. Vale, con esto es suficiente. Y ahora ya dejo no voy a necesitar materia, porque con lo que tengo ahora mismo en el tablero es más que suficiente para irlo. Aquí veo un pelito, eso sí que tenéis que estar vigilantes para ver que si hay algún pelillo lo podamos quitar. Se resiste. Bueno, lo dejamos aquí. Y ahora ya sí, voy haciendo recorridos amplios. Siempre de forma rítmica, acariciando la superficie. De alguna forma pensar que estamos pintando. Yo siempre digo que desde el momento que se eligen los materiales y desde el momento que se selecciona el tipo de aparejo y el acabado de ese aparejo, estamos empezando a pintar el cuadro, porque de ello va a depender cómo va a responder la pintura después. Un aparejo excesivamente absorbente, excesivamente rugoso, excesivamente liso, todas esas cosas influyen a la hora de pintar y nos pueden facilitar el trabajo o nos pueden dificultar ese trabajo. Todo eso ya veréis que lo iremos explicando en sucesivas operaciones técnicas. Bueno, y que decir tiene que si tenéis algún problema me podéis hacer las consultas a través de mi Facebook, en mi muro, siempre en abierto, como os repito, y luego también podéis consultar en mis libros. En mis libros tenéis todas estas operaciones explicadas de forma pormenorizada, con mucho más detalle de lo que yo puedo explicaros aquí. Lo que pasa es que esto tiene la ventaja de que lo veis. En los libros veis las imágenes, las fotos, aunque están muy profusamente ilustrados, con las operaciones más importantes, pero no es lo mismo que ver cómo se hace. Verlo de forma real. En este caso, estoy dando este sentido. Ahora, bueno, lo puedo cruzar en el contrario. Como veis, lo realmente importante es que quede una capa uniforme, que quede bien repartido el aparejo. Sigo peinándolo y como no se llega hasta el final, voy a estar medio más o menos.
Claro, estamos terminando un poquito más, ahora iré al otro punto. Como aquí. Fijaros qué superficie tan apetecible está quedando. Cuando seque, os haré un enfoque en primer plano para que veáis perfectamente el acabado. Bueno, perfecto. Ahora lo que os decía, repasamos los cantos. Voy a poner un poquito de materia, por ahora ya, al ser el último, puedo ya poner un poquito de materia, pero vamos, esto no... Es importante que lo repartáis y que no queden muy cargados los cantos, porque si no vais a tener problemas a la hora de poner un marco o una simple varilla para exponer el trabajo, y es más fácil que sufra algún daño. Pero sobre todo en este tipo de preparaciones, la cuestión es que si quedan todos así abultamientos, pues eso hace que no asiente bien la varilla o el marco que pongamos. Entonces es mejor repartirlo, ¿veis? Cargar un poquito con el propio material, lo voy repartiendo. Lo mismo en este otro lado. Y el tablero va a quedar perfecto. Y a partir de ahí viene lo realmente difícil, que es pintar. Por eso yo siempre digo que la técnica no os tiene que asustar. La técnica es un conjunto de operaciones en el que hay que controlar, que hay que conocer y con ello personalizarla a nuestros intereses. Hay que tener una serie de conceptos muy bien aprendidos, muy claros, conocer muy bien la ley de los materiales y tampoco os preocupéis demasiado. Una cosa es afrontarlo porque os interese profundizar, investigar en este tema y tengáis una predisposición en estudios de los procedimientos, y otra cosa es quien lo quiera utilizar solo para una pintura, para facilitar su pintura, sin mayores objetivos que esos. Pero sí que hay que tener unos conceptos básicos muy claros, eso es importante, sobre todo para facilitar también vuestra edición plástica, poder materializar bien la idea. Y bueno, pues ahora ya vamos a proceder en la siguiente operación, ya lo veréis. Primero había pensado no hacerlo, pero lo voy a hacer para que lo veáis también, a dar el color por la trasera del cuadro una vez que se seque esta última capa de aparejo previa a las operaciones ya de pintar, sin más. Con esto, este proceso queda prácticamente terminado en esta fase, a falta de pintar la trasera. Como os comenté, aquí tenéis un plano más o menos general. Ahora pasaremos a ver unos de aproximación de la terminación del tablero ya con su última capa y listo para empezar a trabajar. Esta sería una de las esquinas ya perfectamente terminada. Como veis, como queda el pliegue, la mayor tosquedad que hay en los cantos, las grapas que quedan embutidas, esas ya quedan ahí sin ningún problema. Al ser inoxidable no van a darnos problemas, y si por alguna razón apareciese óxido se quitan fácilmente, y veis en la parte superior un poco el acabado. De todas formas, del acabado os mostraré otra aproximación para que lo veáis mejor, porque es un acabado mucho más uniforme, mucho más liso que el de los cantos, lógicamente. Y esta es una vista frontal de otro de los lados del tablero. Veis cómo han quedado esos flecos que yo os comentaba. Ahora, cuando se dé la vuelta al tablero y se dé la capa de aparejo por detrás, que tiene una función estética y también técnica, pero en este caso sobre todo estética,
pues aún lo vamos a incorporar más. Tampoco pasa nada si se ve un poco, es algo absolutamente normal. Le podemos pasar una lija, de hecho yo le voy a pasar una lija para suavizar. Os coloco este folio blanco sobre el aparejo ya terminado para que veáis que yo he utilizado un poco como referencia, que yo voy a utilizar como fondo para pintar, pero lo podéis adaptar a lo que vosotros os pueda interesar. Lo que sí os aconsejo es que los colores que pongáis en el aparejo sean siempre unos tonos neutros. Es cuestión de que vayáis estudiando el que mejor se adapta a vuestra pintura o al tema que vayáis a realizar. Pues bien, con esto ya concluimos toda la preparación del soporte, el telado, el aparejo, habéis visto todo el proceso y bueno, no me voy a entretener, simplemente comentaros que en el próximo vídeo ya simplemente me referiré a algunas cuestiones puntuales y como os decía con anterioridad al comienzo de este vídeo, también os voy a mostrar la obra en el estado en el que se encuentra, que es bastante avanzado. Solamente me queda emplazaros para ese próximo vídeo y como siempre os recuerdo que podéis hacerme todo tipo de consultas en Facebook o en el canal. Siempre con los requisitos que ya sabéis que hay que cumplir y que tengo publicados en mi muro de Facebook. Y si alguien no los tiene, me lo pide a través de Facebook y yo se los mando encantado. Pues nada, venga, lo dicho, os emplazo para el próximo vídeo sobre este proceso, que también va a ser el último. Venga, pues nos vemos. Adiós.